Mi nombre es el pastor Eduardo González. Hoy continúo con la lección del Pentateuco. Esta vez entramos en el libro de Deuteronomio. El Pentateuco son 5 libros: Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, y hoy nos toca finalmente hablar del último libro del Pentateuco. El título es Deuteronomio. ¿Por qué se llama Deuteronomio? La palabra Deuteronomio es un nombre que se le dio cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego por la traducción de la Septuaginta y de la Vulgata latina. Esa frase es tomada en Deuteronomio 17:18, que significa copia de esta ley. En realidad, otra traducción podría ser la segunda ley o repetición de la ley. Este nombre se le ha dado, el nombre no es inspirado, claro está, pero siempre es el nombre que se ha usado para reconocer que este libro de alguna manera tiene que ver algo con la ley de Dios. Pero más que todo, es un libro no solamente escrito por Moisés. Moisés es el autor de este libro, pero además de ser el autor, es el expositor principal. Moisés es el que va a hablar en este libro. Es muy importante que entendamos esto porque su tiempo está por llegar. Ya han pasado, ya han llegado los 40 años del desierto. Están cerca de la frontera donde van a como diríamos, a entrar en la tierra prometida. Y antes de él irse, ya que el Señor le había hablado, le había dejado saber que su tiempo de partida estaba cerca y que por lo que él había hecho y por el pecado que él había cometido, él no iba a poder entrar en la tierra prometida. No era Moisés hablándole al pueblo en aquella ocasión, dando su discurso, le dice en el capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 23 en adelante, dice así: en aquella ocasión le supliqué al Señor, tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder, pues que Dios hay en los cielos o en la tierra capaz de hacer las cosas y las obras y prodigios que tú realizas. Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esta hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre de Pisga y mira al norte, al sur, al este, al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale, Josué, las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Así que Moisés declara claramente que él tendrá que retirarse y que Dios no le va a permitir, debido a su pecado, entrar, ni siquiera entrar a verla antes de que el pueblo entre, sino simplemente mirarla desde las alturas y ver cómo está, pero decirle a Dios y poder ser bendecido con entrar en esa tierra. Y antes de él retirarse, sabiendo que no va a la tierra, él va a tener que animar a su sucesor, prepararlo, instruirlo, estar listo, asegurarse que esté listo mentalmente, espiritualmente para la batalla. Y eso es una marca de un gran líder
que un líder prepara a aquellos que van a seguir sus pasos después que él se va, y él deja gente preparada para que puedan hacer la obra y no crear un vacío. Así que él sabe que él tiene que hacer este trabajo. Dios le está dando también instrucciones que haga este trabajo, y en el proceso él está instruyendo y preparando a Josué para la obra de entrada en la tierra prometida. Pero antes de retirarse, él tiene que recordar, él quiere hablar, tener una práctica con el pueblo, quiere recordar al pueblo lo que ha pasado anteriormente, quiere aconsejar al pueblo y más que todo animarlo para que el pueblo sea fiel. Él va a hacer un recuento. Su intención su meta es que Israel, cuando entre en la tierra prometida, sea fiel al Señor su Dios y no se olvide. Uno de los problemas, no se olvide de Dios. Uno de los problemas más grandes que tienen las personas, y ya eso incluye al pueblo de Dios hoy en día, que cuando Dios los prospera materialmente, Dios los prospera con abundancia, tenemos a confiar menos en Dios y a confiar en nuestras propias fuerzas. Y el discurso, el primer discurso, van a ser 3 discursos que Moisés le va a dar al pueblo antes de irse a la montaña a morir, que Dios le ha indicado o que le va a indicar. El discurso más importante es el primero. Uno de los discursos más importantes es el primero, donde él va a hacer un recuento de cómo Dios fue fiel con ellos durante esos 40 años, a pesar de que ellos no fueron fiel con Dios. El pueblo no fue fiel, pero Jehová, él les recuerda, siempre fue fiel con ellos. Por eso él les presenta en estos discursos un sumario de toda la ley y la sabiduría al pueblo de Dios. Él quiere pasar ese sumario, él quiere pasar esa sabiduría, esas leyes y cosas que están relacionadas con los profetas, en este caso, son ignoradas. Él está hablando a Israel en este libro, o le continúa a hablar a Israel en este libro, como un padre le habla a sus hijos. Hay una meta única en mente, como habíamos dicho anterior, un propósito que va sobre todo propósito en todas las cosas que Moisés está haciendo cuando decide tener estas conferencias, estos discursos con el pueblo. Y es que él quiere que cuando ellos entren a la tierra prometida, permanezcan fiel al Señor su Dios, que no se aparten de los caminos de Dios. Si yo fuera a dividir este libro, lo dividiría en 3 partes. En la primera parte encontramos que Moisés hace un recuento del cuidado de Dios durante esos 40 años en el desierto. Cómo Dios los cuidó y los guió durante esos 40 años. Esos serían los primeros 4 capítulos de Deuteronomio, capítulo 1 al 4. En su segundo discurso que él tiene con el pueblo, él les hace un recuento del pacto que Dios hizo con ellos. Él les recuerda y les hace entender que no solamente Dios los guía, pero también Dios hizo un pacto con ellos. Y de hecho, en Deuteronomio vamos a tener algo muy interesante, y es que Dios va a repetir por segunda vez la ley moral ante el pueblo. Y Moisés la va a repetir para recordar al pueblo la importancia
de esa ley en la vida de ellos. Y este segundo discurso tiene que ver con los capítulos 5 al 26. 5 al 26. Capítulo 5 al capítulo 26. El tercer discurso es un llamado de parte de Moisés a la obediencia, a ser obedientes, a hacer una ¿cómo se dice? A redefinirse con Dios, a renovar el pacto con Dios, a ser fiel a Dios, a dedicarse a Dios. Todo esto se encuentra en el tercer discurso, que es en Deuteronomio capítulo 27, versículo 30. Y por último vamos a encontrar el adiós, el adiós final que Moisés le da al pueblo y su muerte, que eso se encuentra en los capítulos 31 al capítulo 34. Primero que todo, vamos a hablar acerca de su primer discurso, el primer discurso que se encuentra entre los capítulos 1 al capítulo 4. Moisés comienza a hablar y comienza recordándole al pueblo de su historia pasada. Le recuerda de su historia pasada. Si vamos al capítulo donde comienza, nos dice la palabra de Dios que una de las cosas que él tuvo que hacer, como el pueblo era muy grande y no podía él gobernar a todo el pueblo, es que él tuvo que delegar autoridad a los líderes de las diferentes tribus, a aquellos que eran espirituales, a aquellos que eran personas sabias, a aquellos que eran personas que entendían y temían a Jehová. Se les dieron autoridad para ser jueces, para ser jefes en el pueblo de Israel, ya que el número de ellos era tan grande que una persona no bastaba para hacer todo este trabajo. Los líderes de las tribus, hombres sabios y experimentados, les dio autoridad sobre ellos. Y él lo dice y lo declara: los puse como jefes de grupo de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionarios de las tribus. Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad, tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. Así que una de las cosas que Moisés les enfatizó es: yo les pongo esta posición de autoridad, pero no la abusen, hagan justicia, no le den la razón al más fuerte, no le den la razón al más poderoso, pero denle la razón al que la tiene. No se vayan por el camino equivocado, sean justos, porque nuestro Dios es un Dios justo. La cosa siguiente que Moisés quería que el pueblo supiera y que se recordara era el hecho de que durante ese tiempo, cuando salieron de la tierra prometida, salieron de Egipto hacia la tierra prometida, ellos estaban supuestos a mandar 12 espías. Dios en verdad quería que ellos entraran inmediatamente, pero ellos pidieron mandar 12 espías y les pareció bien a Moisés. Y esos 12 espías fueron un miembro de cada tribu, fue a investigar, a tomar cuentas de lo que estaba pasando en la tierra, y regresaron con reportes, 10 de ellos negativos, y se rebelaron contra Dios. Y de hecho, el pueblo se rebeló contra Moisés, y rebelarse contra Moisés era lo mismo que rebelarse contra el Señor. Así que ellos llegaron, y cuando vieron los reportes,
les dio se pusieron a llorar, se pusieron a murmurar, se pusieron a hablar en contra del líder, que era Moisés, querían salir otra vez y regresarse a Egipto. ¿Cómo es que nos sacaste de Egipto para entregarnos a los amoreos y destruirnos? ¿A dónde iremos? Entonces nos dice la palabra de Dios, Moisés mismo hablando, que él les respondió en el versículo 29 del capítulo 1 y le dice: no se asusten ni les tengan miedo, el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darle a sus antepasados. Solo lo verá Caleb, hijo de Jefoné. A él y a sus descendientes le daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Y claro está, el segundo juez que fue fiel fue Josué, que ahora ha sido designado como el nuevo jefe del pueblo de Israel. Es interesante que la desobediencia de un pueblo ante Dios siempre trae consecuencias. Dios, vuelvo a enfatizar, nos llama a la obediencia. El pueblo ignoró lo que Dios lo había llamado a hacer y por consiguiente hubo repercusiones muy serias. Si no hubiera sido por la intercesión, la oración intercesoria de Moisés, el pueblo hubiera sido totalmente destruido. No fue destruido inmediatamente, pero duraron 40 años en el desierto debido a que no fueron fieles al Señor y no pudieron entrar. Aún así, quisieron ellos, después que se dieron cuenta de su pecado, entrar en esa tierra prometida, y Dios les dijo: no suban porque yo no voy a estar con ustedes, no se atrevan a subir. Y aún así se subieron y subieron, y el amoreo los atacó y les dio tremenda paliza en el campo de batalla. A pesar de que ustedes se arrepintieron, a pesar de que ustedes habían decidido que habían hecho lo malo delante de Dios, ahora querían volver a la tierra y arreglar las cosas y hacerlas bien, pero esta vez la bendición de Dios no estaba con ellos. Quisieron hacer su voluntad y fueron vencidos esta vez por el amoreo. Lo interesante es que estuvieron 40 años en el desierto, en un desierto que ninguna persona hubiera podido sobrevivir. No había nada, no había comida, no había animales, no había vegetación. Sin embargo, en esa peregrinación que ellos tuvieron en el desierto, Moisés les recuerda que Dios estuvo con ellos. A pesar de la desobediencia, Dios fue fiel a ellos. En el capítulo 2, versículo 7 del libro de Deuteronomio, les dice Moisés: bien sabes que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado. Y es interesante que durante todo este tiempo, a medida que ellos se movían por el desierto, la mano de Dios estaba con su pueblo, a pesar de que ese pueblo se había rebelado contra Dios y Dios lo había castigado. Otra cosa que entendemos
es que cuando llegó el tiempo, Dios los ayudó para que derrotaran el área de Sihón, al rey de Hesbón. Otra derrota es la derrota de Og y derrota del rey de Basán. En cada uno de esos casos, Dios estuvo con ellos, Dios los protegió, Dios los preparó para la batalla y Dios también les dio la victoria para que ellos pudieran salir adelante. Una de las cosas, otra vez, que vuelve a Moisés a recordarles es que no va a poder entrar en la tierra prometida. Así que el propósito de este primer discurso es en que Moisés le recuerda la historia pasada a Israel, es prepararlos para el siguiente discurso, un discurso que tiene que ver con el pacto que Dios hizo con ellos. La carga del primer discurso es: a pesar de todo, Dios estuvo con ustedes. A pesar de las desobediencias que ustedes hicieron, Dios fue fiel, Dios los cuidó. A pesar de que ustedes no fueron desobedientes y Dios los tuvo que castigar, aún así Él estuvo con ustedes y proveyó por ustedes. Y todas las cosas que hicieron y todos los ataques que hicieron de guerra y todos los enfrentamientos que ustedes tuvieron, Dios les dio la victoria porque Dios estaba con ustedes. A pesar de esa desobediencia, en cuanto se refería a los 2 espías y cómo el pueblo se rebeló, aún así Dios fue fiel. La Biblia nos dice que Dios permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Ahora, Él también nos cuenta que la razón por la cual ellos no pudieron entrar fue por causa del pecado, claro está, la desobediencia. Y este discurso es importante porque está haciendo una preparación que es para el segundo discurso. El segundo discurso que Él les va a dar al pueblo que tiene que ver, como dije anteriormente, con el pacto y con las leyes de ese pacto para que ellos puedan servir a Dios. En sí, el segundo discurso comienza con el capítulo, habíamos dicho, con el capítulo 5. Él termina el capítulo, antes de comenzar con el segundo discurso, él termina el primer discurso con una exhortación a la obediencia, y ahora le dice: ahora, israelita, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que las pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor y el Dios de sus antepasados les da en posesión, y les anima o los pone en sobreaviso de que no le añadan ni le quitan palabra alguna a la cual les ordenó, más bien les pide que cumplan todos los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal-peor y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Y les recuerda una vez: cada vez que ustedes desobedecieron, hubo juicio de parte de la mano de Dios. A pesar de que Dios los protegió, a pesar de que Dios los cuidó, yo quiero exhortarles a que sean fieles. Y con eso en cuenta, les dice: presten atención, no olviden las cosas que han visto, el pacto que se hizo en el monte Horeb,
no fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que estamos vivos aquí. Es decir, eso no es simplemente una cosa que se aplica a sus padres que ya murieron en el desierto después de estos 40 años que han pasado, pero ese pacto es aplicable a ustedes los descendientes. Acuérdense que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Él le dijo, este pacto es para contigo y para con tus ¿qué? Descendientes. Así que desde el fuego Dios le habló de cara a cara en esa montaña cuando Él estuvo. En aquel tiempo Moisés actuó como un intermediario entre el Señor y ellos para declararles la palabra del Señor, porque Él tenía que, como diríamos, miedo. Ellos tenían miedo y tenían miedo del fuego y de los sonidos que salían de la montaña. Así que Él fue el intercesor y Él fue el que subió a la montaña para representar al pueblo. Y aquí por segunda vez vemos algo muy interesante, y es la repetición de la ley de Dios, la ley moral de Dios. Y dice así, yo soy el Señor tu Dios. En el segundo discurso, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo, no tengas otros dioses delante de mí. No hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronunciéis el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreve a pronunciar mi nombre a la ligera. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De este modo podrás descansar tu esclava y tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios en contra de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, no desees la casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. Y digo que esto es muy importante porque debemos considerar la ley de Dios importante. Primero que todo, está escrita 2 veces en el libro, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Dios la menciona 2 veces. Segundo, lo más importante que tenemos es que Dios mismo con su propio dedo escribió estos mandamientos en las tablas. Él mismo la escribió. Por consiguiente, tenemos que decir claramente que es importante porque Dios con su dedo
escribió estos 10 mandamientos para que nosotros los cumpliéramos con una vida santa. Moisés recuerda al pueblo que ellos tuvieron temor, que fue él el que tuvo que subir para estar en la montaña para recibir la ley de Dios. El Señor, dice la palabra de Dios, escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que ese pueblo te dijo, todo lo que dijeron está bien, ojalá tu corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ve y vete, dile que vuelvan a sus casas, porque yo voy a hablar contigo y yo te voy a dar la ley a ti, como le dijo a Moisés, y verás que les irá bien, pero una cosa importante que tienen que hacer es que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sigan por el camino que el Señor de Dios les ha trazado para que vivan. Así les recomienda Moisés, diciéndole, vivan de esta manera. Dios les ha dado esta ley, la dio por medio de mí, ustedes tuvieron temor, no quisieron recibirla directamente, pero ahora que ya la tienen, mi consejo para ustedes es vivan esta vida delante de Dios sin separarse de esta ley. Además de eso, era una forma de mostrar el amor de Dios. Él les dijo que estas leyes las tenían que poner en práctica en la tierra en que iban a tomar posesión, para que durante toda su vida y la de sus hijos, sus nietos, ellos pudieran honrar a Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que Él les había dado. Escucha, oh Israel, es el llamado que le da Moisés al pueblo. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y miel, tal como te lo prometió el Señor y Dios de tus padres. Escucha, Israel, le dice Moisés, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellos o de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero entendamos esto claramente, que el mensaje que Moisés le da al pueblo en esta su segunda parte, le está diciendo claramente que ellos tenían que tomar muy en serio la ley de Dios. La ley de Dios no era una cosa dada para que ellos jugaran o para que ellos tuvieran la opción de aceptarla o no aceptarla. Era una ley que debería ser parte de la vida de ellos en todos los aspectos de su vida. Y le está diciendo, esta ley es para ti, es para tus hijos, es para tus nietos. 3 generaciones juntas que estén ahí, ustedes van a tener que guardar esa ley. Y no es simplemente de la boca para afuera. Él habla de amar a tu Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el amor de Dios se manifiesta en guardando estas leyes. ¿Sabía usted eso?
que el que yo no robe a una persona, el que yo no mate a una persona, el que yo no le diga mentiras a una persona, es un acto de amor hacia esa persona y un acto de amor hacia Dios. ¿Sabía usted eso? Eso es el amor. El amor es buscar el beneficio de la otra persona y de las otras personas envueltas. ¿Y cómo es que el hombre muestra amor a otra persona? Respetando la ley de Dios. Ahí se muestra el amor. Yo no tengo que sentir un gran sentimiento por ese prójimo que está ahí. No tengo que sentir una gran emoción por esa persona que se encuentra enfrente de mí. Simplemente con que yo cumpla con la ley, le estoy mostrando amor a él, tanto como le estoy mostrando amor a Dios. Estas leyes eran tan importantes que ellos se las tenían que grabar en el corazón, tenían que inculcarlas a sus hijos, tenían que hablar de ellas continuamente, todo el tiempo en sus conversaciones, cuando estaban en la casa, cuando estaban en el camino, cuando se acostaban, cuando se levantaban. Tenían que atarlas a la mano para leerlas y asegurarse de que estaban siendo fiel, llevarlas en la frente, se ponían una extensión ahí, la leían continuamente, la tenían aquí para recordársela, la escribían en los postes de las casas y en los portones de las ciudades, porque la ley de Dios era muy importante para que pudieran servir a Dios correctamente. Así que entendamos que en el sentido de servir a Dios, cuando Dios da la ley, le dice, si tú quieres amar verdaderamente a Dios, verdaderamente amar a Dios significa guardar estos mandamientos. Y guardando estos mandamientos, tú no solamente estás amando a Dios, pero amando a tu prójimo. ¿Qué fue lo que el Señor dijo acerca de la ley y el sumario que dio en el Nuevo Testamento? Que la ley era ¿qué? Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso está incluido toda la ley. Así que obedecer la ley es guardar, es amar a Dios, amar al prójimo. Es una representación de amor. Teme solamente al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y haz su voluntad. De hecho, Él le dice, cuando en el futuro tus hijos te pregunten qué significan estos mandatos, por qué me diste estos mandatos, por qué son importantes en mi vida, por qué los debo de hacer, tú les responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor utilizó o hizo grandes señales, terribles prodigios en contra de Egipto, del Faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a una tierra que a nuestros antepasados nos juró que nos daría. El Señor, nuestro Dios, nos mandó a temerle y a obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor, nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. El concepto muy importante que Moisés quiere dejar ante el pueblo es la importancia a la obediencia a la ley. Que obedecer a la ley representa el amor de Dios hacia el pueblo, ya que Dios los sacó con ese propósito
para liberarlos del pecado y liberarlos de la esclavitud. Y mantenerse libre ante Dios significaba guardar esta ley. Y guardando esta ley era, como se podía decir, amamos a Dios. Esto es importante y quiero decirle por qué es importante, ya que hoy en día hay muchas personas que dicen, yo amo tanto a Dios, o yo quiero tanto a Dios. Pero en la vida de ellos se ve que no están dispuestos a seguir los preceptos de Dios. Piensan que viven por gracia y por consiguiente ellos no tienen por qué someterse a los mandamientos de Dios. Y la Biblia es clara en enseñarnos en el Nuevo, en el Antiguo tanto como en el Nuevo, que obedecer a Dios, amar a Dios, representa obediencia a sus preceptos. Y el pueblo de Dios fue recordado de esto por medio de Moisés. Y hoy yo les recuerdo a ustedes, si queremos ser santos delante de Dios, si queremos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, tenemos que someternos a la ley de Dios. El tercer discurso que él presenta es que él llama a Israel a que renueve su pacto con Dios. Él los dirige a cómo es que esto se debe hacer tan pronto entren en la tierra de Canaán. Él dice, ustedes la primera cosa que van a hacer, oye, Dios hizo un pacto anteriormente y van ustedes, ante todo, cuando entren en la tierra de Canaán, lo primero que van a hacer es renovar ese pacto con Dios, declararse otra vez que ustedes son dedicados a Dios. Esta nueva generación es totalmente dedicada a Dios, y van a hacer un altar como una marca permanente de esa renovación del pacto, y van a hablar de las maldiciones y de las bendiciones que fueron proclamadas por los levitas y reconociendo al pueblo. Estas instrucciones se dieron y ellos estuvieron de acuerdo en hacerla. Y le dijo, cuando entren en la tierra, sigan estas instrucciones. Acuérdense de renovar el pacto, acuérdense de hablar de las bendiciones y maldiciones que van a caer sobre aquellos que obedecen y sobre aquellos que no obedecen. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 27, y el cumplimiento de este pacto va a suceder más adelante en Josué capítulo 8, del versículo 30 al 35. Entonces, Moisés, como un padre amoroso, le vuelve a implorar antes de retirarse a sus hijos. Se lo vuelve a implorar una y otra vez. En cada discurso le habla un poquito acerca de esto, pero en su último discurso le implora muy claramente que mantengan el pacto con Dios, que mantengan ese pacto con Dios. Una de las cosas que Moisés hace después de hablar de esta manera es que él termina su misión y ahora no le toca a él entrar en Canaán, pero él debe de pasar su cetro a Josué, lo cual ha hecho, y debe dedicarse y salir, ascender a la montaña de Nebo, donde Dios le ha dado instrucciones que debe de ir, y ahí es donde él va a morir. De este punto, Dios ve la tierra prometida, y al ver esta tierra prometida, él entra a una mejor tierra. Dios le deja esta tierra para que la pueda ver, pero ahora él va a entrar a la tierra de Dios, a la tierra que Dios le ha dado, el descanso espiritual. ¿Qué podemos concluir en el Pentateuco? Primero que todo, estos 5 libros de Moisés fueron escritos para trazar la teocracia de Dios, la historia de la teocracia del pueblo de Dios.
Israel va a ocupar una tierra y esta nación va a ser gobernada por Dios. Cada libro contribuye a esa meta. En Génesis, Él separa a un pueblo, le da esa separación llamando a Abraham, y los descendientes de Abraham desde ese momento en adelante son apartados para ser ese pueblo. En Éxodos encontramos como Dios finalmente los organiza como una nación, como los hijos de la nación, les da un pacto, y en Levíticos les da las leyes para que esas leyes puedan ser seguidas. En Números encontramos que Dios los prepara, los disciplina, los entrena para que puedan servir fielmente en el tiempo que están en el desierto y en su preparación para entrar en la tierra prometida. Y en Deuteronomio vemos como Israel es consagrado para que hagan la labor de conquistar la tierra. Se consagran, se deciden, se preparan emocionalmente, se preparan espiritualmente para hacer la obra que Dios les ha dado. Es obvio que nosotros no podemos parar en el libro de Pentateuco. La historia del reino de Dios no termina ahí, pero es el principio. Ahora más adelante, en el libro de Josué, Dios va a cumplir la última promesa que le dio a Abraham, y es que le iba a dar una tierra para que poseyera.